Hola, mi nombre es Eye y en este video vamos a continuar desarrollando nuestra aplicación Web Service para Android. Muy bien, ya solo me hace falta actualizar y eliminar los registros. Pero bien, tengo un pequeño problema, ya que yo estoy utilizando el nombre que seleccione en el List View para poder obtener los datos restantes de ese dato. Y si yo utilizo el nombre para eliminar y actualizar, tendría un problema, ya que si hay otro registro que contenga ese mismo nombre, me va a actualizar o eliminar esos dos registros, ya que esos dos registros tendrían el mismo nombre. Y para poder corregir ese error, tendré que obtener la ID que se le ingresa por default a ese dato en la tabla que tenemos en la base de datos. Ahora, para obtener esa ID de ese dato, voy a tener que hacer unas modificaciones en mi web service. Voy a tener que crear un adapter personalizado para nuestro list view para poder mostrar los datos que estamos obteniendo de la tabla que está en la base de datos en nuestro list view. Y como pueden observar, en el diseño del web service he creado unas modificaciones. Agregué el siguiente control, el control linear layout horizontal, y dentro de este control agregué los siguientes botones: el botón de insertar y el botón de eliminar. Ahora bien, comencemos con las modificaciones. Pasemos a la clase datos. Voy a crear otra propiedad ID. Ahora voy a crear el método constructor de esta clase. Bien, he creado el método constructor de esta clase y dentro de los paréntesis le he colocado los siguientes parámetros: nombre y ID. Ahora, dentro de este método constructor voy a inicializar estos atributos: ID, nombre, con los siguientes parámetros: nombre y ID. Muy bien, ahora fuera del método constructor voy a crear el método get y el método set de la propiedad ID. Muy bien, ya tengo el método getID y el método setID. Muy bien, estas son las modificaciones que haré en la clase datos, donde he creado el método constructor de esta clase y el método getID y el método setID de la propiedad ID, ya que con este método getID y setID vamos a obtener el ID del dato que seleccionemos en nuestro list view. Muy bien, ahora seleccionemos la carpeta layout. Vamos a agregar un nuevo archivo de tipo layout. Lo llamaré item lista. Muy bien. Ahora en el diseño de este layout vamos a agregar el siguiente control: linear layout horizontal. Bien, pasemos al código. Muy bien, tenemos el siguiente control. Ahora dentro de este control vamos a agregar unas test view. Muy bien, agregué la siguiente test view. En el ID le he colocado ID. Bien, y a esta test view le he colocado la siguiente propiedad, que con esta propiedad lo que haré será ocultar esta test view. Como podemos observar, solo me muestra una test view. Esta text view está oculta, ya que a esta test view la ocuparemos para almacenar el ID
del dato que obtengamos de la tabla que está en la base de datos. Por eso le he colocado la siguiente propiedad para ocultar esa ID y que no se vaya a mostrar en nuestro list view. Ahora en la siguiente test view he colocado la siguiente propiedad, padding, y le he colocado 15 dp, y en el ID le he colocado nombre, ya que a esta test view la ocuparemos para almacenar el nombre o el dato que obtengamos de la tabla que está en la base de datos, y poder mostrar esta test view en nuestro list view con el dato que le estemos asignando. Muy bien, ahora lo que prosigue es seleccionar la carpeta donde almacenamos las clases de tipo Java, ya que vamos a agregar una nueva clase. Y a esta clase la llamaré adapter datos. Ok. Muy bien, ya tenemos nuestra clase llamada adapter datos. Ahora haremos que esta clase extienda de la clase base adapter, ya que con esta clase haremos un adapter personalizado para nuestro list view. Importamos la siguiente librería al intro. Ahora hay que implementar los siguientes métodos. Ok. Muy bien, ya tenemos los siguientes métodos implementados de la clase base adapter. Ahora lo que haré será crear los siguientes objetos. Importamos la librería. He creado un objeto de la clase activity y he creado un objeto de tipo ArrayList llamado item, que depende de la clase datos. Ahora lo que haré será crear el método constructor de esta clase. Muy bien, he creado el método constructor de esta clase y dentro de los paréntesis he colocado los siguientes objetos: el objeto de la clase activity y el objeto de tipo ArrayList, que depende de la clase datos. Ahora dentro de este método constructor vamos a inicializar los siguientes objetos con los siguientes parámetros. Muy bien, ahora en este método lo que haremos será retornar lo siguiente. Retornamos el tamaño de nuestro objeto de tipo item, o sea, la cantidad de datos que hay almacenado en este objeto de tipo ArrayList. Ahora en el siguiente método, getItem, colocamos el siguiente return, colocamos el objeto item, mandamos a llamar al método get, dentro de los paréntesis colocamos position, o sea, el siguiente parámetro. Bien, lo que estamos retornando son los datos que estén almacenados en el objeto item de acuerdo al parámetro position, o sea, dependiendo del dato que esté almacenado en este parámetro llamado position, vamos a retornar el dato que esté almacenado en este objeto llamado item de tipo ArrayList dependiendo al parámetro position. Ahora en el método getItemID vamos a retornar lo siguiente. Colocamos el objeto item.get, colocamos el parámetro position y mandamos a llamar al método getID, método que tenemos en la clase datos. Bien, como el objeto de tipo ArrayList llamado item depende de la clase datos, por eso podemos mandar a llamar
al método getID para poder obtener el ID del dato que esté almacenado en el objeto item, dependiendo del dato que esté almacenado en el parámetro position. Y el ID que estamos obteniendo de ese dato es el ID que le estamos asignando por default en la tabla que está en la base de datos, ya que este método está retornando el ID, ya que con el método setID le vamos a asignar esos ID que estemos obteniendo de la tabla que está en la base de datos al atributo ID, y con el método getID retornamos ese dato. Muy bien, ahora en el método getView colocamos lo siguiente: colocamos view, creamos un objeto y le asignamos el objeto convertView que está dentro de los paréntesis del método getView. Ahora crearemos una condición donde vamos a evaluar el objeto convertView. Si el objeto convertView es igual a null, vamos a ejecutar lo siguiente. Bien, importamos las siguientes librerías al intro. Bien, colocamos layout inflator y creamos un objeto. Abrimos paréntesis, nuevamente colocamos esa clase, colocamos activity, colocamos .getSystemService, dentro de los paréntesis colocamos context, colocamos .layoutinflatorService. Muy bien, ahora colocamos el objeto B, le asignamos el siguiente objeto, luego colocamos .inflator, dentro de los paréntesis colocamos la clase R, colocamos la clase layout, luego colocamos punto y mandamos a llamar a nuestro archivo de tipo XML llamado itemLista. Muy bien, de esta forma estamos haciendo la referencia de nuestro archivo llamado itemLista de tipo XML, archivo que contiene los siguientes TextView, que a estos TextView le vamos a asignar el ID y el nombre de los datos que obtengamos de la tabla que está en la base de datos. Muy bien. Ahora, fuera de esta condición, colocamos la clase datos y creamos un objeto. De esa clase le asignamos el objeto item. Mandamos a llamar al método get. Dentro de los paréntesis colocamos el parámetro position, parámetro que está dentro de los paréntesis del método getView. Bien, de esta forma obtenemos el dato que esté almacenado en el objeto item, dependiendo al dato que esté almacenado en el parámetro position, y lo almacenamos en el objeto de la clase datos. Bien, importamos las siguientes librerías. Ahora hacemos la referencia del control que tenemos en el archivo itemLista. Obtenemos ese TextView, creamos un objeto llamado nombre y con este objeto de tipo TextView le colocamos .setText, dentro de los paréntesis colocamos el objeto de la clase datos, mandamos a llamar al método getNombre. Muy bien, de esta forma vamos a obtener el nombre que esté retornando el método getNombre, y ese nombre lo vamos a mostrar en nuestro TextView con la ID nombre, TextView que está en el archivo itemLista. Y de igual manera hacemos con la TextView ID. Creamos un objeto y hacemos la referencia de ese control que tenemos en el archivo itemLista. Ahora creamos un objeto de tipo string llamado ID y le asignamos lo siguiente para convertir el dato que estemos obteniendo del método getID en un dato de tipo string y lo almacenamos en la variable ID.
Luego colocamos el objeto ID de tipo TestView, mandamos a llamar al método setText y dentro de los paréntesis colocamos la variable ID para mostrar el ID, y ese ID lo mostraremos en esa TestView que contiene la siguiente ID. Muy bien. Ahora aquí en el return retornamos el objeto B. Bueno amigos, hasta aquí este video donde estamos haciendo unas modificaciones para obtener el ID y el dato que está en la tabla que tenemos en la base de datos y poder utilizar ese ID para poder actualizar y eliminar esos datos, y donde estamos creando un adapter personalizado para poder mostrar esos datos en nuestro list view. Espero que este video les sea de mucha utilidad y de mucho agrado, y nos vemos hasta la próxima, y no olviden suscribirse y que Dios les bendiga. Bye.